Muchas gracias a la Sociedad de Ultrasonografía, me parece una excelente idea esta, porque en realidad nosotros los urólogos hemos estado siempre, la urología está íntimamente ligada a la imagenología. Y para nosotros el urograma por excreción, para los que crecimos con el urograma por excreción, la pérdida del urograma por excreción fue algo muy gracias. La pérdida del urograma por excreción fue realmente una cosa muy seria. Y sobre todo que el urograma por excreción, cuando nosotros lo hacíamos, estábamos ahí. O sea que yo debo haber hecho, no sé, probablemente 500, 600, 1000 urogramas, vigilados, 500, 600 o más. Felizmente, toco madera, nunca tuvimos ningún inconveniente serio. Pero lo importante era poder seguirlo. Yo estaba en mi consultorio, salía, decía, bueno, saquen una placa más acá, saquen una placa menos acá, que se vaya, que vuelva dentro de 3 horas, y si mirábamos si el riñón estaba o no estaba, medíamos bien el residuo postmiccional y demás. La aparición del urograma por excreción significó, de la ecografía, nos alejó realmente de esta práctica, y a nosotros, a mí personalmente, la ecografía ha resultado un método diagnóstico de, no es el valor que nosotros le damos al urograma por excreción. Yo siempre pido tomografía reno-vésico-prostática con medición de diámetro y residuo postmiccional, donde pretendo, entre otras cosas, que me midan muy bien el residuo postmiccional, cosa que no ocurre muchas veces porque, sobre todo gente grande, medio que por ahí los apuran y el residuo postmiccional es una de las cosas importantes. Bueno, hablando de la ecografía con... Ahora bien, el ecografista tiene un rol muy importante en el diagnóstico y tiene una responsabilidad muy grande. Yo no sé si todos los ecografistas, al menos los informes que yo recibo a veces, si tienen realmente idea de lo que se está jugando en un estudio. Y que, por supuesto, y esto es muy lamentable, tratamos de que no ocurra, muchas veces no conocen al paciente. No conocen al paciente, lo que hace que se pierdan. Yo después voy a mostrar un diapositivo donde se habla de la diferencia entre quién solicita el estudio y cuántos nuevos estudios se derivan de acuerdo a quién lo solicita. Entonces, hoy tengo la suerte de compartir con la doctora Torres, que nos ha acompañado en los encuentros de próstata que hacemos, que más adelante les voy a decir. Y entonces yo creo que en el caso de la ecografía, lo importante es jerarquizar el método. El método de ecografía tiene que ser una cosa muy importante, tiene que estar jerarquizado, tiene que darse cuenta, y no estoy, por supuesto, diciendo cosas para agredir a nadie, pero hay veces que no conocen el paciente. Por ejemplo, un PSA no saben qué tiene, cuánto tiene, tampoco conocen, saben hacer un tacto rectal. Un tacto rectal no es fácil. Entonces, bueno, es una cosa complicada esta. Entonces, para que el ecógrafo sea realmente un estudio de valor, hay que jerarquizarlo. Y el que lo hace tiene que tener conciencia exactamente de lo que está haciendo, y del valor y de lo que puede salir de ahí. Porque de ahí pueden salir errores, pueden salir cosas buenas, pueden salir hallazgos, en fin, toda una serie de cosas. Y después se me ocurrió pensar que una cosa es un ecografista o alguien que maneja un ecógrafo, como podría ser uno de esos fotógrafos que teníamos en el Parque Independencia, y otra cosa sería un ecografista como Pedro Raota. Entonces, como fotógrafos, es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Bueno, vamos a dividir en 2 partes la charla con la doctora. En realidad estoy empezando un poquito más. Voy a tratar de ser lo más breve posible, fundamentalmente refiriéndome al cáncer de próstata. El cáncer de próstata se conoce desde, la próstata en sí se conoce más o menos desde el año 1500. Hay descripciones de 200 años antes de Cristo, pero la historia del cáncer en sí más o menos hace 200 años. Y la mayoría de ellos, en el año, por ejemplo, 1817, que se describían en algunos casos metastásicos,
Hay una cosa interesante, una estadística de 9.118 cánceres en París. Entre los años 1830 y 1840 encontraron 5 cánceres de próstata. En 1898 el Barranco fue un famoso urólogo cubano, después llegó a España y después fue profesor en Francia, describe 14 casos en 100 próstatas, y en el año 1899, o sea, ayer, para la medicina, en toda la literatura se recopilaron 67 casos. Este señor es muy importante, vivió entre 1728 y 1793, y fue el primer cirujano, un escocés, el que dijo, si se puede sacar hay que sacarlo, hablando de los tumores en general. Y fue el primero que se ocupó de la relación de las hormonas con el cáncer de próstata, porque castrando ratitas se dio cuenta que no crecía la próstata. Recordémoslo para lo que va a venir después. Esto lo puse y lo voy a leer porque es muy interesante, coincidente con esta época victoriana. Dice lo siguiente: causas de enfermedades de la próstata de fines del siglo XIX y el XX. En la bibliografía de esa época se indicaban como causas de la hipertrofia prostática benigna a coito excesivo, continencia, masturbación, aumento del deseo sexual, lecturas lascivas y pensamientos libidinosos, alcohol, pies húmedos y clima frío, cabalgar, andar en bicicleta. Se decía que los hombres que cultivan impulsos libidinosos y se asocian con prostitutas desarrollan pasiones que pueden conducir a graves riesgos morales, como coito o masturbación excesivos, y esto a lesiones de la próstata o algunas enfermedades o trastornos mentales como inactividad, depresión y muchas otras aberraciones neuróticas. Tobin dice en 1902 que la persistencia del deseo sexual en hombres de edad avanzada es una indicación para la castración. En 1902 un hombre de 50 años era un hombre de edad avanzada. Entonces los muchachos en ese entonces pensaban en eso. Era plena época victoriana. El asunto, vuelvo a tratarse a lo de Hunter en 1876, cuando empieza a verse la relación con las hormonas y la supresión de la testosterona. Entonces, como te dije recién, John Hunter, después Pelikan, en una secta religiosa rusa que practicaban la abstinencia, aconsejaban la castración para no tener una actividad genital, con lo que no les crecía la próstata. En 1895, 111 pacientes con supuestamente crecimiento benigno de la próstata fueron tratados con orquiectomía. 18% de mortalidad por la orquiectomía, que es una... no se sabe bien por qué. Todo esto siguió así hasta 1930, donde no había diagnóstico diferencial entre la estrechez de uretra, la hipertrofia, la esclerosis del cuello o el cáncer. Todo era más o menos lo mismo, hasta que en 1941 aparece Huggins, con su famosísimo trabajo. Esto está tomado del Journal of Urology cuando cumplió 100 años, la American Urological Association, y publicó los trabajos más importantes. Y este es un trabajo del año 1941 publicado en el Cancer Research, donde está el trabajo de Huggins. En 8 pacientes, él los castró, les hizo estrógenos y el cáncer desapareció. Retrocedió. En el año 1966, Charles Huggins obtuvo el Premio Nobel de Medicina. Acá está su trabajo, este es el doctor Huggins, y ahí está el trabajo con las fosfatasas ácidas y alcalinas, que era la única cosa que teníamos para medir la actividad de la próstata, cómo bajaban las fosfatasas alcalinas.